Hola Daniela, ¿cómo estás? Voy a tratar de resumirte el tema de trabajo, energía y potencia, ¿sí? Entonces, las fórmulas que vos vas a utilizar o las que te pueden salir son las siguientes. La primera fórmula para calcular el trabajo es multiplicar una fuerza que recorre una distancia. Perfecto, entonces si te dan una fuerza y te dicen que esa fuerza recorre una determinada distancia y te piden calcular el trabajo, vas a utilizar esta fórmula. Ahora, si te dicen que una masa cualquiera incrementa su velocidad de 5 a 7, te están dando velocidades de 5 a 7. Empieza en 5 una velocidad, sería la inicial, y termina en 7, sería la final. Entonces, si te dan masas y velocidades y te piden calcular trabajo, vas a utilizar esta ecuación de acá. Ahora, te puede salir otro caso, que es que te digan una determinada máquina tiene una potencia de 5 y trabaja 5 horas, calcula el trabajo. Entonces, si te dan la potencia y te dan el tiempo, vas a calcular trabajo por esta ecuación. ¿Sí? Ahora, vas a tener en cuenta otras fórmulas. Entonces, son las fórmulas de energía. Que la energía potencial se calcula multiplicando la masa por la gravedad por la altura. ¿Sí? Y que la energía cinética la calculas como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esas son las fórmulas que vas a necesitar. Entonces vamos a ver las unidades. Entonces la masa siempre debes tenerla en kilogramos. La distancia debes tenerla en metros. Las fuerzas en newtons. Y el trabajo lo vas a dar en julios. Bien. Entonces vamos a analizar uno de los problemas que estaban en la guía. ¿Sí? De los que estaban ahí en la hoja. El problema te dice que tenés una fuerza de 30 newtons que está suspendida a una altura. Una altura determinada. Es el problema número 1 de la copia. Entonces te dicen que calcules la altura. Si en determinada posición la energía cinética es 30. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que el cuerpo está a una altura, ¿cierto? Una altura cualquiera, no sabemos cuál es esa altura. Pero en esa altura el cuerpo tiene una energía cinética igual a 30. ¿Sí? Entonces debes recordar que si estamos hablando de altura, cuando hablamos de altura la energía cinética es igual a la energía potencial. Cuando estamos hablando de altura. La energía cinética es igual que la potencial. Entonces yo sé que la energía cinética es igual que la potencial. O sea, la energía potencial también va a valer 30. Entonces, como me piden calcular la altura, yo puedo ver que la fórmula de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. ¿Cierto? Entonces, por eso la copié aquí. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Tengo la masa y la gravedad. No las tengo. Ah, pero es que me dan una fuerza, un peso, ¿cierto? Y yo sé que tener peso es tener masa por gravedad. Y ya el problema me dice que el peso son 30 newtons. O sea que ya yo tengo masa por gravedad. Ya tengo este valor. Porque masa por gravedad es igual a peso. Y peso es igual a 30. Ya tengo ese valor. Y ya tengo la energía potencial porque es igual que la cinética. Porque me están hablando de altura, ¿cierto? Entonces yo muy facilito simplemente despejo de acá la h. Entonces, como m y g están multiplicando la h, yo simplemente las paso a dividir. Y reemplazo los datos. La energía potencial es igual que la cinética, o sea 30. Y 30 julios porque es energía. Y el peso, mg, vale 30. Ahora, mira que julios, tener julios es lo mismo que tener newtons por metro. Newtons por metro. Y abajo tienes unidades de newtons. O sea, newtons con newtons se cancela y te queda que la altura es 1 metro, ¿cierto? Bueno, un primer problema muy sencillo, mira. Te escogí el quinto problema. ¿Por qué escogí el quinto problema? El quinto problema lo escogí porque es otra manera de calcular el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que tenés una masa de 2 kilogramos. Está bien la masa porque las unidades, te recuerdo, tienen que ser kilogramos masa, distancia en metros, fuerzas o pesos en newtons y trabajo en julios. Entonces, la masa en kilogramos, perfecto. Te dicen que se desea incrementar la velocidad desde 1 metro hasta 10. Entonces empieza en 1, esa va a ser tu velocidad inicial. La velocidad incrementarla desde 1 metro sobre segundo, o sea, esa es la velocidad inicial, hasta 10 metros sobre segundo, esa es tu velocidad final. Por eso la llamo inicial y final, ¿cierto? Y te dicen calcula el trabajo. Entonces, si te dan la masa y te dan velocidades, voy a utilizar esta ecuación, ¿cierto? ¿Y qué me dice la ecuación? Ah, yo tengo que multiplicar la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces simplemente reemplazo la masa, que es 2, por la velocidad final al cuadrado y la divido entre 2. Menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 1 sobre 2. Meto eso en la calculadora, reemplazo y obtengo que el trabajo
es 99 julios. Perfecto. Sencillo también. Ahora, el otro caso que te puede aparecer, que es cuando te dan potencia, te dan tiempo y te dicen calcúleme el trabajo. Entonces el problema 6 te dice que un cuerpo, una máquina, tiene una potencia de 50 kilowatts y trabaja durante 2 horas. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo cuando tenemos potencia y tiempo? Entonces, cuando tengo potencia y tiempo, para calcular trabajo yo multiplico potencia por tiempo. Entonces, es lo que llevo acá. La potencia la voy a multiplicar por el tiempo. Entonces, la potencia son 50, ¿cierto? Que me lo da el problema. El tiempo vale 2. Entonces, simplemente 50 por 2 me da 100. Y ese es el trabajo, ¿cierto? Y cuando me dan potencia, el trabajo no queda expresado ya en julios, sino que queda expresado en kilowatts por hora, ¿cierto? Y finalmente, la fórmula más general del trabajo. Entonces, ¿qué me dice la fórmula del trabajo? Listo, el trabajo es multiplicar una fuerza que recorre una distancia. ¿Qué me dice el problema? Un problema que de los que tenés en el cuaderno te dice que se debe llevar una masa de 80 kilogramos desde una distancia de 2 metros a 5 metros. Calcular el trabajo. Entonces, primero que todo, debo obtener la fuerza, ¿cierto? Entonces, yo veo que acá me dan una masa, pero esto no es fuerza. Para pasar esa masa, fuerza, yo debo multiplicarla por 9,8. Entonces cuando multiplico 80 por 9,8, yo obtengo 7.84, ¿sí? 784, perdón, 8, que es el valor de la fuerza, porque esto estaría en newtons. Siempre que multiplico kilogramos por gravedad, me da newtons. Ahora, si ya tengo la fuerza, entonces necesito saber cuál es la distancia. Entonces me dicen que el cuerpo se mueve, estaba en 2 metros y llegó a 5. O sea que se movió 3 metros. Esa es la distancia que él recorre. De 2 a 5 recorrió 3 metros. Entonces simplemente si ya tengo la fuerza y tengo la distancia, yo voy a reemplazar. Entonces yo digo 784.8, que es la fuerza, por 3, que es lo que él recorre. Y eso me da que realizó un trabajo de 2354 julios, ¿cierto? Entonces está muy sencillo, Daniela. ¿Qué es lo que vos tenés que tener presente? Las fórmulas del trabajo, las fórmulas de energía. Te recuerdo, si te dan fuerza y distancia, utilizas esta fórmula. Si te dan velocidades y masa, utilizas esta fórmula. Si te dan potencia y potencia y tiempo, utilizas esta fórmula. Ahora, la fórmula de la energía potencial es M por G por H, y la fórmula de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, que si estás hablando de altura, la energía cinética es igual a la energía potencial, si estamos refiriéndonos a altura, ¿cierto? Entonces, quiero que revises por favor vos el ejercicio 9, que te dicen que calcules la energía potencial. Perfecto, muy fácil, pero luego te dicen que en el punto medio, ¿cuál es la velocidad? Entonces, si vos querés hallar la velocidad en el punto medio, ahí tenés la ecuación, que es la raíz cuadrada de menos 2g por el h donde estás parada menos el h inicial. Revisás el problema 9, que de pronto pueda que te lo pregunte. El 9, por favor, revisalo. Pero en general, esto es lo que vos vas a necesitar para trabajo, potencia y energía, ¿sí? Entonces revisa el video y me comentás cualquier cosa.